Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, miembros del canal y todos aquellos que veáis este vídeo por primera vez. Para todos vosotros os diré que me llamo Raúl y este canal donde estáis ahora es Nuevos Culés, vuestro canal de noticias del mundo Barça. Y a eso vamos, a las noticias. Noticias malas, desagradables y peor no se puede estar. Hemos perdido en Stamford Bridge y no es por perder porque podía ser asumible la derrota, es perder como has perdido. Mal partido y encima se han aliado todos los hados que se puedan aliar en tu contra para que ocurra pues lo que no tiene que ocurrir, cosas chocantes, hasta casi graciosas, la forma en la que ha llegado alguno de los goles. Es fútbol, ya lo sé, pero este tipo de derrotas fastidian. Pero también ha habido otras noticias. Y las otras noticias y lo que ha sucedido en el partido te lo vamos a contar aquí, en Nuevos Culés. Nos volveremos a ver después de la intro musical. Y yo ahora desaparezco y digo las palabras mágicas. Vídeo. Se me han quitado las ganas de ver otro partido de Champions del equipo de... A mí también, pero anda que no te quedan por ver partidos como este. Y comenzamos las noticias por dos cumpleaños. El primero es el de Pedri González, un crack precoz que cumple 23 años. El canario celebra su cumpleaños este mismo martes, aunque no podrá hacerlo desde el césped en Londres por lesión, y la verdad es que creo que ha sido lo mejor. El centrocampista a su temprana edad ha jugado ya más de 200 partidos como azulgrana y vive su sexta temporada en el primer equipo. El otro personaje que también cumple años hoy podría ser el padre de Pedri, ya que le dobla prácticamente en edad. Pero vamos a decir que no cumple años tan felizmente como Pedri. Y estamos hablando de Xabi Alonso. Un Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, que hoy martes, cumple 44 años. Y ya que estamos con Xabi Alonso, nos quedamos con él, porque el barullo que hay dentro del vestuario merengue, desde luego no sabemos ni cómo va a terminar ni cuándo va a estallar la bomba. Pero se ha filtrado una lista, o dos listas, mejor dicho, de jugadores, y se han filtrado las listas de aquellos que son contrarios a Xabi Alonso y han pedido casi incluso su destitución, y los que le son favorables. Y entre los contrarios figuran jugadores como Valverde, Vinicius, Rodrigo, Brahim, Hendrik y Mendy, y dejan en duda a Camavinga. En cuanto a los que estarían a favor, se filtran los nombres de Huijsen, Carreras, Courtois, Güler y Mbappé. El FC Barcelona alza la voz contra la violencia hacia las mujeres. El club azulgrana ha publicado un mensaje sumándose a la reivindicación de este 25 de noviembre.
El Barça ha reaccionado a las palabras de Florentino Pérez el otro día. El vicepresidente Rafa Yuste ha respondido a la salida del hotel en Londres sobre lo que dijo el presidente blanco en la asamblea y ha afirmado que hay que contestar en el campo. Ciertas informaciones están apuntando a una reedición especial de la camiseta del Fútbol Club Barcelona de la temporada 2005-2006. El portal especializado Memorabilia en 1899 ha dado a conocer que pronto saldrá a la venta 7.000 unidades de la elástica azulgrana del año de la Champions de París. Harry Kane se desmarca del interés del Fútbol Club Barcelona con la afirmación de que está muy feliz en Múnich. El delantero inglés del Bayern, que gusta en Can Barça, no se ve fuera del club bávaro, donde tiene contrato hasta el año 2027. Es improbable que algo cambie la próxima temporada, ha afirmado. No he tenido ningún contacto, me siento muy bien y mi situación actual, aunque todavía no he hablado con el Bayern. También aquí nos ha ido mal, ya que encima también nos enfrentábamos contra el Chelsea. El resultado del partido de la UEFA Youth League ha sido de empate a 1 y el Fútbol Club Barcelona ha perdonado la vida al Chelsea y lo ha pagado caro. Tras un primer tiempo en el que le costó imponer su juego, el equipo de Paul Planas jugó a placer, pero malgastó hasta 3 oportunidades claras tras el tanto de Adrián Guerrero. Ibrahim Rabba empató en el minuto 76, manteniendo en lo alto de la tabla a los de Londres, con el vigente campeón séptimo 3 puntos por debajo a falta de una jornada. Este partido para el Fútbol Club Barcelona era un examen de altísimo nivel en Stamford Bridge. Y es que el Fútbol Club Barcelona, como ya sabemos todos, visitaba al Chelsea con ganas de dar un paso de gigante en la Champions League, aunque desde luego la misión era complicada, ya que era el vigente campeón del mundo, de ese mundialito de clubes que no sé qué fundamento tiene. Los azulgranas no podían contar con Pedri, que sí se ha notado su falta, pero Flick recuperaba para la causa a Frenkie de Jong y a Rashford. Y en el bando londinense no estaba Cole Palmer, su gran estrella, pero parece que al Chelsea no le ha afectado. Y la verdad es que este examen, esta reválida a la que se enfrentaba el Fútbol Club Barcelona, ha salido mala, ha suspendido. Esta vez la estadística y los números se han cumplido, ya que en esta previa, en estos minutos anteriores a comenzar el partido, la estadística te decía que el Barcelona llevaba 20 años sin poder ganar en Stamford Bridge, que el último triunfo del primer equipo azulgrana allí fue un 22 de febrero del año 2006, y que los azulgranas tenían que tratar de maquillar este balance de partidos en el campo del Chelsea, que actualmente estaba fijado en 5 derrotas, 2 empates y una victoria. Pues bien, en este momento son 6 derrotas, 2 empates y una victoria, y la estadística se ha cumplido, pura y dura. En esta previa también hay que resaltar que un jugador de los nuestros actualmente, Andreas Christensen, regresaba a una casa que no quería despedirse de él, y desde luego así se han definido con la frase de sabemos que le apreciamos. Thomas Tuchel intentó hasta el final que el central se quedara en el Chelsea, pero Xavi lo acabó convenciendo para cambiar Londres por Barcelona. Tras ser reinventado como mediocentro en la temporada en la que más partidos jugó en su carrera, en las 2 últimas su presencia ha sido meramente testimonial, y esta temporada parece que también. A algunos nos venía a la mente otro hecho que sucedió también relacionado con el Chelsea, aunque es ya más antiguo, más anterior, y es la llamada de Xavi que impidió que Jules Koundé acabara en el Chelsea. El verano del 2022 el defensa se tuvo que decidir entre Barcelona y los londinenses, y el entrenador azulgrana jugó aquí un movimiento clave.
Tuchel, entonces técnico de los Blues, también llamó a Jules Koundé. Horas antes de este partido, también se puede considerar noticia de esta previa, el propio Lamine Yamal lanzaba un mensaje claro antes del partido contra el Chelsea, y es que el crack azulgrana había publicado un vídeo motivador en sus redes sociales con imágenes de sus mejores momentos y toda una verdadera declaración de intenciones. Antes del partido, Hansi Flick intentó motivar a los jugadores y bueno, Hansi Flick ha comentado que les había dicho a los que iban a jugar que disfrutaran y que demuestren lo que son. Pues me parece que no ha salido bien. El técnico del FC Barcelona dio como clave estar a la altura de la intensidad del Chelsea y confiaba en jugar como equipos. Ya digo que esto no ha salido. Cuando se dio la alineación, entre ellos estaba Eric García, un Eric García que de ovacionado en el Spotify Camp Nou ante el Athletic Club pasaba a ser un fijo ante el Chelsea. La mayor aclamación de la tarde inaugural fue para el polivalente jugador culé, que está a las puertas de la renovación, cuando es el único de los 25 jugadores utilizados por Hansi Flick que prácticamente ha jugado en todos los partidos. Aunque luego no ha servido para nada, Hansi Flick, Lewandowski y Rashford ya habían tomado en otras ocasiones con otros clubes Stamford Bridge. El Bayern con Hansi y Robert Lewandowski había echado al Chelsea en octavos de la Champions en el 2019-2020 con un gol del polaco en el 0-3 de Londres y 2 en el 4-1 en la vuelta. Marcus Rashford vio puerta hasta 6 veces con el Manchester United contra los Blues, destacando un doblete en la Copa de la Liga en el año 2019-2020 y con un penalti y un golazo de falta. Rafinha también había marcado a los Blues con la camiseta del Leeds, pero no ganó en sus duelos, y Ferran Torres nunca anotó en 3 duelos cuando jugaba con el Manchester City. Antes de hacerse público el 11 del FC Barcelona ante el Chelsea, había 3 grandes incógnitas. Se sabía que Pedri quedaba descartado, que se quedaba en Barcelona, y existían dudas. Estas dudas estaban en el eje de la defensa, en el pivote y en el extremo. Poco antes de comenzar el partido se hacía público el 11 que presentaba Hansi Flick ante el Chelsea en Stamford Bridge a partir de las 9 de la noche, y partido, como hemos visto, retransmitido por Movistar Liga de Campeones, correspondiente a la 5ª jornada de la fase de la Liga Champions de la temporada 2025-2026. Respecto al 11 del sábado ante el Athletic Club, volvía Frenkie de Jong tras su sanción liguera y Araujo, tal como había avanzado algunos medios, mientras que salían por decisión técnica Gerard Martín y Dani Olmo. Destacaba la continuidad de Eric García como mediocentro tras su gran partido ante el 11 de Ernesto Valverde, y Marcus Rashford, pese a haber recibido el alta médica tras su proceso gripal, se quedaba en el banquillo. Por lo tanto, el FC Barcelona arrancaba de inicio con Joan García, Koundé, Araujo, Cubarsí, Valde, Fermín, Eric García, De Jong, Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran Torres. Por su parte, 3 de los cambios respecto al último 11 europeo en Brujas con la titularidad. Aparecían Joan García, que volvía a Europa una vez superada su lesión, que solo había podido jugar contra el Newcastle, Cubarsí, Lewandowski, y la suplencia de Szczęsny, Casado y Rashford. Casi simultáneamente también aparecía el 11 del Chelsea, un 11 sin Joao Pedro. Enzo Maresca, pese a la baja de Cole Palmer, dejaba en el banquillo al brasileño y alineaba un tridente vertiginoso con Estevão Williams, Pedro Neto y Garnacho. Y la alineación que salía por parte del Chelsea de inicio era Robert Sánchez, Malo Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, Reece James, Caicedo, Enzo Fernández, Estevão Williams, Pedro Neto y Garnacho.
Parecía una apuesta clara por tres atacantes vertiginosos para crear problemas a la defensa, como sí ha sido. Adelantada del Barcelona, pero con cierta precaución porque Reece James, habitual lateral derecho, jugaba en el centro del campo, dejando la zona del número 2 a malo gusto. Y comenzaba el partido, y justamente pitar el inicio del partido se han aliado todas las fuerzas negativas, la fuerza de los Jedi, la fuerza de las brujas, de los duendes, de los elfos, de los gnomos, todo lo susceptible a poderse aliar, y se ha aliado contra el Fútbol Club Barcelona, porque desde luego también no es que hayas perdido por 3-0 y que hayas hecho para mí el peor partido de la era Hansi Flick. Es que han ocurrido hasta cosas que parecen cuestión de brujería. De todas formas, el partido es para olvidar. Un partido que más que, bueno, igual más que para olvidar, un partido que puede ser para aprender por lo menos todos los errores que se han podido cometer para no volver a hacerlos, porque la lista de errores es interminable. Los azulgranas han dejado, como he dicho antes, la peor imagen de toda la temporada en Stamford Bridge, y desde luego el Chelsea ha pasado como una pisonadora por encima del conjunto de Hansi Flick. No creo que tenga muchas consecuencias negativas. Es cierto que clasificarte te vas a clasificar, puede que no te clasifiques entre los 8 primeros, pero yo puedo asegurar que ahora le quedan al Barcelona los 3 partidos en teoría más flojos. Indudablemente hay que ganarlos, hay que ganarlos. Sin ganarlos no se suma puntos, pero desde luego estos 3 partidos, de sacarlos adelante, sí te podrían meter entre los 8 primeros con relativa facilidad. Eso sí, hay que decir que en este momento tienes 7 puntos, a falta de disputarse la jornada que viene, la segunda parte de esta jornada. Estás a 2 puntos del octavo en este momento, a falta de disputarse la otra mitad de los partidos, que no creo que varíe mucho más. Y bueno, decir que solo podrán llegar a los 16 puntos posibles. Con 16 puntos te clasificas entre los 8 primeros, eso está claro, pero está ahí la espada de Damocles de esta ronda previa para llegar a octavos, que también podría darse. También hay que decir que poca gente podría haber imaginado el resultado final de este partido, y que iba a ser una goleada clara para el Chelsea. Y ya os vuelvo a decir que es que se ha liado todo en contra del Barcelona, y no podemos hablar ni del arbitraje, porque el arbitraje tampoco es que haya sido decisivo. Pero después de ver los primeros minutos del duelo, pues hay que decir que el Barcelona sí estaba concentrado sobre el terreno de juego. Ha empezado concentrado y haciendo las cosas que sabía hacer. Controlar el balón, no precipitarse, presionar, aunque no muy finamente, pero sobre todo perdiendo la posesión del balón. Y sobre todo no entraba en el juego de idas y vueltas, porque al Barcelona no le interesaba la ida y la vuelta, y le interesaba hacer un partido más bien lento. Mientras los azulgranas han hecho todo esto, los primeros compases han dominado el duelo, les ha salido relativamente bien, pero es más, el Barça, desde luego, la primera oportunidad clara ha sido del Barcelona, una oportunidad que no se puede fallar. No se puede fallar, porque eso era la dirección, era prácticamente medio partido. Y era un error inicial incomprensible por parte de Ferran Torres, prácticamente a puerta vacía, tras un excelente pase de Lamine Yamal. Sin que el Chelsea todavía hubiera hecho algo especial, o tan siquiera que el Chelsea estuviera ahogando ya al Fútbol Club Barcelona. Y desde luego, a partir de aquí, prácticamente el Barcelona ha dejado de hacer las cosas bien, ha dejado de hacer todas estas cosas, y los jugadores de Hansi Flick han comenzado a precipitarse y han entrado en un intercambio de golpes, que era lo que no le convenía, intentar jugar al ritmo que marcaba el Chelsea. Esto es lo que beneficiaba al conjunto británico. Frenkie de Jong era incapaz
de ser un metrónomo, porque se le estaba obligando a jugar más rápido de lo normal. Y bueno, y también que hay que decir que esto ya lo he dicho anteriormente, se echaba mucho de menos a la hora de marcar los tiempos a Pedri González. Así solo era cuestión, desde luego, de que el Chelsea hiciera daño tras muchas llegadas que estaban empezando a hacerse. El gol de los de Londres ha caído en una jugada totalmente enrevesada que parece, de verdad, parece una jugada de brujería. Es que parece que se hayan aliado todos los hados en esta jugada. Pero hay que decir que era una jugada en inicio táctica. Jules Koundé ha acabado introduciendo el balón en el fondo de la portería en dos rechaces de Ferran Torres, que han rebotado en Koundé, que ha perdido la ubicación del balón y la ha terminado meter en la portería. Pero hay que decir que era una cuestión táctica, porque la jugada venía, creo que venía de un córner o de un balón parado, ahora no recuerdo exactamente de qué, creo que era un córner, y han buscado una superioridad de 3 contra 2, dejando quieto a Cucurella, formando línea con el último defensa del FC Barcelona que la rompía, que era Pau Cubarsí, y han buscado ¿cómo se llama esto? Han buscado ser más numerosos, han buscado un 3 contra 2, provocando que el lateral y el central se separaran y han metido estos 3 jugadores ahí. Y así ha llegado la jugada luego enrevesada, que este ha sido lo enrevesado de la jugada, pero todavía ha podido ser, desde luego, más difícil, ya que el gol podría haber servido por lo menos de punto de inflexión al Barcelona para volver a retomar lo que estaba haciendo al principio. Pero nada más lejos de la realidad, porque poco a poco el equipo de Flick se iba deshaciendo, se iba desmenuzando, y jugadores como Fermín, el propio Lamine Yamal, que había comenzado a bastante buen nivel, se han empezado a frustrar, han dejado de aparecer. Esto ha culminado con la peor de las noticias, y es que al final de la primera mitad, otra alianza de los hados y de los brujos, Ronald Araujo, que ya tenía una tarjeta amarilla solamente por protestar, ha hecho una entrada sin sentido, que igual no tenía ni que haberla hecho, totalmente a destiempo, y ha acabado expulsado. Una entrada precisamente creo que ha sido a Cucurella, me parece. Con la noticia de la expulsión de Araujo, el Barça ya no tenía prácticamente nada que hacer en la segunda mitad. Y yo creo que ha sido otro error también salir muy arriba en la segunda parte intentando presionar. Me parece a mí que ahí también ha venido parte de la debacle. Si los azulgranas habían perdido ya en el intercambio de golpes con 11 jugadores, con uno menos esto ya era totalmente imposible. Y la segunda mitad ha sido una crónica de una muerte anunciada. Es que es el título de la película. Los azulgranas no han podido ni salir de su campo durante toda la segunda parte, a pesar de que Hansi Flick lo ha intentado con cambios y modificaciones de dibujo que han intentado, pero sin ningún tipo de éxito. De esta manera el Chelsea ha acabado sentenciando el partido con un golazo de Estevao, que se ha ido de Cubarsí como ha querido, a pesar de la buena oposición de Alejandro Balde, porque Balde sí le ha cubierto bien, pero Estevao ha hecho una maravillosa jugada y ha metido el gol. Y luego ha venido un tercer gol, obra de Liam Delap. El Barcelona lo ha hecho casi todo mal y desde luego va a tener que aprender mucho de una noche para intentar cambiar las cosas de cara al futuro. Es lo que hay y no se puede decir nada más del partido. Estoy valorando el partido como lo he visto, no estoy cebándome con nadie ni echándole la culpa a nadie, pero luego veremos en el 1 a 1 de los jugadores, veremos las calificaciones que ponemos, porque sí hay algún aprobado, pero justito y muchísimos suspensos. Desde luego voy a intentar ser breve y no voy a intentar convencerle a nadie de lo que ha sido evidente, de que ya he dicho anteriormente que para mí ha sido el peor partido de la era de Hansi Flick, tanto en Europa pero incluso hasta en Liga, incluso yo creo que casi peor que el del Sevilla, aunque andan muy a la par. La derrota podía haberse dado. Se podía haberse dado porque, bueno, yo era de los que opinaban
que en este momento el Chelsea estaba una vuelta de rosca por encima del Fútbol Club Barcelona en este mismo momento, aunque eso sí, tampoco era un Chelsea perfecto, porque había que recordar que el Chelsea tenía 7 puntos también, creo, y venía también con una derrota, o sea que el Chelsea tampoco había tenido un pequeño desliz, pero creo que ese desliz lo tuvo contra el Bayern, si no me equivoco. No estoy muy seguro de todo esto, pero creo que lo tuvo en las jornadas iniciales. El hecho concreto es que yo podría sacar varias conclusiones de este partido, y una de ellas es que el fallo de Ferran, que parece una tontería, ha influido en el devenir del partido totalmente, porque el Barcelona no lo estaba haciendo mal hasta que Ferran ha fallado el gol. En el momento en que Ferran ha fallado ese gol, se ha caído Ferran y se ha empezado a caer y a diluir todo el equipo. Era un Barcelona que controlaba el tiempo, que controlaba la velocidad, no entraba en el toma y daca que quería el Chelsea, que ya lo habíamos avisado, pero a partir de ahí ha empezado a hacer esto, y luego ha empezado a hacer, o sea, el toma y daca, el ida y vuelta, le ha aceptado el reto al Chelsea, y ya sabemos que las idas y vueltas al Barcelona no le van bien, sobre todo cuando el Barcelona se va diluyendo y se va haciendo grande, se va haciendo largo, un equipo muy largo que no llega a las presiones. Luego no han sabido leer la jugada del Chelsea por las bandas, sobre todo a balón parado en los córner, que buscaba siempre la superioridad de 3 jugadores en la banda donde salía la jugada. Es decir, sacaban un córner por la derecha, metían 3 jugadores, uno era el lateral, que lo dejaban en la línea con el último central para eludir el fuera de juego, y buscaban una superioridad alejando al central de ese lado del lateral y dejando un espacio vacío al borde del área por el que entraba Pedro, la gente como Pedro por su casa, y es lo que ha propiciado el fallo múltiple del primer gol de Koundé, entre Koundé y Ferran Torres, que se ha colado Cucurella. Eso sí, la jugada al principio ha sido revisada por el VAR, ha sido dudosa, pero no estaba en fuera de juego Cucurella, y el gol ha sido válido. Y a partir de ahí ya, del 1-0, o sea, del 0-1 se ha pasado al 1-0, y el Fútbol Club Barcelona se ha caído con todo el equipo, no ha acertado, retenían demasiado el balón a la hora de intentar asegurar el pase. El Chelsea iba a otra velocidad totalmente distinta a la que va el Barcelona o va cualquier equipo español, porque hay que recordar que el Villarreal también ha salido goleado, que el Atleti de Bilbao no ha podido superar el empate a 0 en su desplazamiento, o sea que cuidado porque esto ya no es solamente un mal resultado del Fútbol Club Barcelona. Esto está empezando a ser una crisis de los equipos españoles, y habrá que ver lo que hacen mañana el Real Madrid y lo que hace el Atlético de Madrid. Cuidado, porque esto ya, aparte de que lo que le influye al Barcelona, esto ya hace peligroso al fútbol español. Y no puedo decir mucho más, simplemente que el equipo se ha diluido, han desaparecido jugadores claves. No es el hecho de que haya jugado fulanito o menganito, no van por ahí los tiros, porque claro, si a este error le juntas la autoexpulsión de Araujo, porque ha sido una autoexpulsión con una tarjeta amarilla, que sí, que puede ser imbécil la tarjeta amarilla, pero por protestar, ¿cómo narices haces esa entrada? No la puedes hacer, tienes que dejar pasar al jugador, es que te vas a la calle. Esto es lo que no sé por qué no lo entienden algunos jugadores. Sí, algunos jugadores son muy intensos, pero es que hay una cuestión lógica, y esta es la cuestión lógica. Entre el autogol y la expulsión de Araujo se ha terminado el Barcelona. Un Barcelona que no había empezado mal el partido, había empezado bastante bien. Pero poco más se puede añadir. Es que no se puede intentar explicar lo que es inexplicable, y de hecho de ahí reza el título de mi miniatura: el Chelsea corta los brotes verdes del Barcelona. Volvemos otra vez al 0. Bien, en esta sección lo que deja en la retina es lo más evidente y lo más claro. Luego lo demás
lo que he dicho anteriormente, desde luego todo es opinable. Y lo primero que me deja en la retina es la expulsión de Araujo, que es una cuestión totalmente decisiva. El central uruguayo se pasó de frenada y vio la segunda tarjeta amarilla, creo que fue del minuto 44 de partido, y nos dejó al Barcelona con 10 jugadores demasiados minutos. También nos deja en la retina, hay que decir que la jugada al inicio es una jugada ensayada, pero es el gol inexplicable en propia puerta de Koundé y válido porque Cubarsí anula el fuera de juego. Y es un despiste total del Barcelona en un córner. Central catalán habilita por milímetros a Cucurella, que es la jugada ensayada, un Cucurella muy listo que se queda en línea, y entre lateral francés y Ferran se hacen un lío cómico bajo los palos, y es el 1-0. También me deja en la retina que Estevao Williams es mejor jugador de lo que yo creía, o por lo menos de cuando se lo ofrecieron al Fútbol Club Barcelona. Y desde luego el jugador brasileño ha destacado con un golazo que ha eclipsado al propio Lamine Yamal y a Cubarsí, que son de su misma generación. Lamine Yamal no ha sabido superar nunca a Cucurella, por lo menos a raíz del fallo de Ferran. Y hay que decir que Cucurella pues se ha llevado el MVP del partido. Otra cosa que me deja en la retina, y perdón por repetir siempre la misma frase al inicio de cada capítulo, de cada opinión, es que en el cara o cruz antes de hacer el 11 entre Dani Olmo o Araujo, gana Araujo, y el que se sacrifica es Dani Olmo para que entrara el central uruguayo. Dani Olmo comenzó el partido desde el banquillo, mientras que Eric García sí había repetido en el medio centro acompañado por Frenkie de Jong. Y vamos con el 1-1 del Fútbol Club Barcelona. Hay mucho repetidor de curso para septiembre, tengo que decirlo, pero no todos. Y vamos a empezar con Joan García, un Joan García al que voy a salvar. Lo voy a probar y le voy a dar un 5 porque no ha podido hacer nada en los dos goles, o en los 3 goles. Sacó un buen pie a Pedro Neto y luego lo demás ha estado totalmente vendido. No se le puede achacar la culpa de la derrota. Jules Koundé es preocupante, puesto que lo vimos bien en el partido contra el Athletic Club, pero no es el mismo que el del año pasado. Muy espeso, poco intenso en defensa, y luego en el 1-0, de verdad, gol encajado entre él y Ferran de una forma dantesca, muy preocupante su situación. Un 3. Ronald Araujo, pues bastante sobreexcitado y revolucionado, puesto que la entrada que le lleva a la calle no tendría que haberlo hecho nunca. Sobre todo cuando llevas una tarjeta amarilla que sí se la podía haber ahorrado el árbitro. Una tarjeta amarilla estúpida e imbécil, sobre todo siendo el capitán, y le sacan una tarjeta amarilla por protestar. Comete la entrada, no estuvo muy fino y perdió la posición constantemente, puesto que no ha estado ni correcto en el corte. Un 3. Pau Cubarsí, muy exigido, algo mejor que Araujo, pero muy superado varias veces, sobre todo por el propio Estevao Williams. Por la izquierda con Araujo pierde muchísimo. No sé cómo no les entra en la cabeza que no puede jugar con Araujo por la izquierda. Pues esto le penaliza, y no le voy a poner la nota de Araujo, pero lo voy a suspender. Un 4. Alejandro Balde, para mí es uno de los mejores del equipo ayer. Es cierto que sigue con el mismo problema, de meter bien los balones, pero es de los pocos que se salvan. Le dio amplitud al equipo por la banda, siempre se ofreció, sufrió mucho en defensa porque le tocó Estevao Williams, pero lo tapó bastante bien. Fue de las pocas notas positivas que puedo decir, y le voy a poner un 6. Eric García, muy gris, no fue el Eric García de otras veces. Es cierto que le puso la habitual dosis de entrega, intensidad y todo esto, pero no pudo gobernar el campo, no pudo sacar el balón. Desde luego es un comodín, pero es evidente que para días concretos.
no para todos los partidos, y le voy a dar un 4. Frenkie de Jong, totalmente perdido, no pudo marcar el ritmo, sobre todo a raíz del gol fallado por Ferran Torres, pues se fue diluyendo y se perdió. Le voy a poner un 4. Fermín López, centrocampista, es cierto que no apareció, es cierto que no hizo su partido, pero estuvo bastante aislado, lo aislaron bastante bien, no conectó, no logró conectar con sus socios y desde luego no pudo ser este jugador que uniera el centro del campo con la delantera, pero no lo voy a suspender y le voy a poner un 5. Lamine Yamal, con mucha chispa al principio del partido, pero se fue diluyendo como el resto del equipo, sobre todo a raíz del fallo de Ferran Torres. No lo puedo aprobar porque Lamine Yamal puede dar más. No le voy a exigir un notable, un sobresaliente, sobre todo lesionado, pero sí le podría haber exigido más. Y le voy a poner un 4. Ferran Torres. Pues Ferran Torres totalmente gafado, es decir, desde que falla el gol no fue Ferran Torres, fue otro con el cuerpo de Ferran Torres. No estuvo acertado, partícipe del fallo con Koundé en el gol que encaja el Barcelona y el gol que falla, que no se puede fallar, y le voy a poner un 3. Robert Lewandowski, ausente totalmente, bien en los primeros 5 o 10 minutos de partido y luego vuelve a caer en un bache que desaparece por completo. O sea, es que es como si no hubiera estado en el campo, no generó nada, absolutamente nada, y le voy a poner un 3. Marcus Rashford, bueno, me sabe mal, pero es que entra en los peores momentos del partido, cuando no se puede solucionar nada, y no pudo hacer ni de agitador. No es ese tipo de jugadores que agiten un partido, y la verdad es que tampoco lo puedo aprobar y le voy a poner un 4. Rafinha, pues mira, este es de los que se salvan también porque le echó todo corazón. Es cierto que tampoco ayudó a cambiar la dirección del partido, pero sí lo intentó todo, y hay unas escenas en las que empuja para darles prisa a los jugadores del Chelsea para salir del campo, quedando 2 o 3 minutos para terminar el partido, como si el Barcelona pudiera remontar. Es inaudito lo de este hombre y le voy a poner nada más que por eso un 5. Andreas Christensen, pues muy tibio, no pudo hacer nada. Es que salen estos cambios cuando está todo prácticamente decidido en contra. No tiene la culpa de nada, pero tampoco transmitió nada. Un 4. Y Dani Olmo y Gerard Martín no los voy a puntuar porque prácticamente no juegan minutos. Uno de los primeros en hablar y que ha hecho también autocrítica ha sido el propio Eric García. Un Eric García que ha dicho que es una derrota jodida y que tienen que ser un poco más competitivos. Yo diría que bastante más. El central y Joan García han apuntado que ha habido falta de intensidad y con el 2-0 se acabaron desconectando. Hansi Flick asumió la dificultad de competir con 10 jugadores por la expulsión de Ronald Araujo ante un poderoso Chelsea. Desde luego lamentó las pérdidas bajo presión del balón tras la dura derrota por 3-0 en Stamford Bridge. El equipo azulgrana encajó su segunda derrota en la competición y el entrenador alemán aseguró que va a ser complicado estar entre los 8 primeros, pero que es posible. Tengo que decir que si ganas los 3 partidos que te quedan, sí podrías entrar entre los 8 primeros, pero tienes que ganar los 3. En la rueda de prensa, Hansi Flick cree que el equipo comenzó bien y yo también lo creo, que tuvieron la gran ocasión de Ferran para marcar el primer gol, pero lo perdonaron, y por supuesto que la tarjeta roja a Ronald Araujo lo ha cambiado todo, que no es fácil jugar con 10 jugadores y desde luego que tienen que aceptar la derrota, pero también estar mirando hacia arriba y positivamente para los próximos partidos. Sobre la posible reacción del Barcelona ante la tarjeta de Ronald Araujo, sigue afirmando que es complicado jugar con uno menos ante el Chelsea, pero que sí ve cosas positivas en el equipo, aunque también está valorando las cosas para los próximos partidos
y desde luego afirma que tienen 3 partidos, que son 3 juegos nuevos y son 9 puntos, y está realmente mirando hacia esa dirección y pensando sobre todo en positivo, porque el Barcelona lo puede conseguir. Es complicado según Hansi Flick, pero se puede terminar metiendo entre esos 8 primeros. No han sido capaces tampoco en lo que es ni la ofensiva ni la defensiva de mantener el balón, pero también los centrocampistas normalmente cometen este tipo de errores que han sido más habituales de lo esperado. Esto es coletilla mía este final. Como dije antes, también ha habido cosas realmente positivas y las otras cosas tenemos que trabajar en ello para que dejen de ser negativas. Está contento de que Rafinha esté de vuelta, de que Marcus Rashford esté de buen nivel, y afirma que Pedri va a volver enseguida, aunque reconoce que hay que trabajar mucho. A Ronald Araujo le aconseja tras la expulsión de que sí, que tiene que revisar la primera tarjeta amarilla porque no sabe exactamente cuál es el motivo para que la vea, que la segunda tarjeta, que es posible, pero que también tiene que hacerle ver igual cómo debería entrar, de no ir tan al suelo, o quizá guiarle más para que no haga este tipo de cosas, pero que al final son cosas del fútbol. ¿Qué saca Hansi Flick como positivo? Pues bueno, cree que necesitan un poco más, jugar un poco más agresivos y demostrar cuál es el juego, que especialmente en la situación de 1 contra 1, cuando ves al Chelsea también, ellos siempre lo tienen, juegan más con el cuerpo, son más dinámicos, tienen más velocidad en la situación de 1 contra 1. Esto es también lo que quiere para el equipo Hansi Flick, quiere un equipo que sepa aguantar los embates físicos. A veces también piensa que pueden controlar todo esto con el balón, pero que aquí en la Champions League, especialmente en Inglaterra, contra un club que juega en la Premier, bueno, y segundo de la tabla, que es complicado hacerlo. Ve diferencias desde luego en intensidad entre el Barcelona y el Chelsea, y cree que es un partido, y esto es lo que el Chelsea hace y lo que hasta ahora se ha dicho del Chelsea, que como ha afirmado antes, que han empezado bien, que tienen una ocasión muy clara de Ferran que se desaprovecha y que encajan el primer gol, y al final con un jugador menos sigue afirmando que es lo que hay, pero que cree que tuvieron intensidad que necesitaron en un principio, que es lo único que puede decir otra vez, y que piensa que es positivo para el próximo partido. Ya veremos si realmente luego al final piensa si es positivo. Sigue hablando desde luego de las diferencias entre el Chelsea y el Barcelona, y dice que bueno, que también es lo que dijo antes del partido en el día de ayer en la rueda de prensa, que ve cómo entrenan y ve calidad en los jugadores, que ve también intensidad, y que esta es totalmente diferente quizás a la de hace 6 semanas, que los jugadores están volviendo poco a poco, y que también ve mucha calidad en estos entrenamientos, que tienen buen presentimiento, sobre todo mirándolo desde un punto de vista positivo. También sigue hablando sobre el motivo principal de la derrota, y dice que cuando analice el partido, o cuando lo analizas, también tienes que ver que han jugado con un jugador menos, y esto es importante. Así que no es fácil analizarlo, no es fácil contra todo esto, que ellos siempre tienen un jugador más en el campo, y como les gusta jugar al fútbol, pues para ellos es fantástico jugar contra un equipo con un jugador menos. Así que creo que tenemos que ver esto. Por supuesto, no todo fue por esto precisamente, pero también, como he dicho, vi algunas cosas positivas y trabajaremos las otras. Y con esto finalizamos y empezamos con los recordatorios. Próximo sábado, Fútbol Club Barcelona Alavés, en el Spotify Camp Nou. Se jugará a las 4:15 de la tarde.
Recordad, dejadme vuestros comentarios, darme vuestro like y mirar a ver si estáis suscritos al canal, y si no estáis suscritos y os gusta el canal, hacer el favor de suscribiros, que es totalmente gratuito. Y nada más que decir, no voy a entrar en saco roto. Es posible que mañana añada más cosas sobre este partido del Fútbol Club Barcelona, porque saldrán más cosas y me aparecerán en mi cabeza, ya con la mente más fría, otro tipo de situaciones que se podrían haber producido durante el partido. Y no tengo nada más que decir, solamente pediros que os cuidéis, que tengáis tranquilidad, que no hay nada perdido. Chicos, chicas, nos vemos en un próximo vídeo.